Muy buenos días. Quien les habla es el médico residente de segundo año de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Este es un video informativo principalmente sobre el tema de la reanimación cardiopulmonar, en un ambiente extrahospitalario, ¿no? Vale decir en un ambiente de la comunidad que tenemos, el día a día, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ciertos aspectos que vamos a hablar un poco sobre las generalidades, la epidemiología, la cadena de supervivencia, algunos algoritmos y las conclusiones finales, ¿no? Respecto a esta charla informativa. Entonces, dentro de lo que son las generalidades, tenemos que tener en cuenta que las muertes en el mundo, de acuerdo a la OMS, de acuerdo a la carga mundial de enfermedades desde el 1990 al 2020, dentro de la cabeza, tenemos lo que es las isquemias miocárdicas y los accidentes cerebrovasculares, ¿no? La isquemia miocárdica sigue siendo una de las causas importantes sobre la muerte en casi todos los países del mundo, ¿no? En el Perú es la segunda causa de muerte general y la primera en la edad adulta, ¿no? La incidencia anual de paro cardíaco en el mundo es de 4 y 5 millones de casos. La incidencia anual de muerte súbita en Estados Unidos oscila entre 180.000 y 250.000 casos. O sea, ahí la importancia de poder, digamos, identificar algunos datos en nosotros, que podamos observar algún paciente o es decir, alguna persona que de manera súbita podría presentar algún dato de que se estuviera desarrollando o iniciando un posible paro cardiorrespiratorio, ¿no? Un posible paro cardíaco, que dentro de las causas principales y la cabeza vamos a tener las enfermedades isquemias, las enfermedades de las relacionadas con la isquemia del miocardio, ¿no? Es por esto que el entrenamiento y la capacitación continua en reanimación cardiopulmonar han sido recomendados desde su creación, no solamente para los profesionales, sino para la población en general. Entonces, debido a la alta incidencia de paros a nivel mundial, pues radica principalmente la importancia de nosotros poder entender y poder reconocer que un paciente podría estar en paro y empezar las maniobras, ¿no? Entonces, ¿qué es un paro cardiorrespiratorio? Un paro cardiorrespiratorio la vamos a definir como aquel cese súbito de la función cardíaca, ¿no? Entonces, que potencialmente pueda comprometer la vida de una persona. ¿Y qué es una reanimación cardiopulmonar? Pues son aquellas medidas que principalmente van a tener como objetivo mantener un adecuado, digamos, de alguna manera bombeo de sangre o actividad mínima o actividad de bomba, ¿no? De cardíaca, bomba cardíaca. Entonces, la principal, digamos, son aquellas medidas que nosotros realizamos para intentar que se reactive la actividad cardíaca, ¿no? ¿Y cuál es su importancia? Que principalmente el inicio precoz o el inicio temprano de estas maniobras, pues van a generar mayor sobrevida en un paciente, ¿no? O mayor sobrevida en la población que pueda sufrir este tipo de arresto o paro cardíaco de manera súbita. Dentro de lo que es la cadena de supervivencia, podemos tener dos grandes entidades, ¿no? Que son, obviamente, uno que no va a ser el tema de conversación de hoy, pero principalmente vamos a tener lo que es el paro cardíaco extrahospitalario, ¿no? Entonces, la cadena de supervivencia son aquellas medidas, son aquellos eslabones principalmente dedicados a que aumente la sobrevida de una persona que pudiera sufrir un paro cardíaco, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos observar? La primera, aparte, digamos, el primer eslabón que podemos observar
es el reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias. Entonces nosotros, digamos, nosotros como población en general, identificamos que una posible persona podría estar en un paro cardíaco, se activa el sistema de emergencia, se inician las compresiones torácicas de manera precoz, llega el equipo especializado, llega el personal entrenado y se hacen las maniobras ya un poco más avanzadas, que son la desfibrilación rápida, digamos, intentamos que ese corazón pueda salir del paro y, y activamos lo que es el servicio de emergencias médicos básicos y avanzados, ¿no? Y el último eslabón que principalmente habla del soporte vital avanzado y cuidados post-paro cardíaco, ¿no? Que estas ya se van a hacer en un nivel intrahospitalario. A tener en cuenta ello. Entonces, ¿qué hacer ante un posible paro cardiorrespiratorio? Nosotros nos encontramos caminando en la calle, de manera súbita vemos a una persona que se desploma al piso, cae al piso. Nosotros nos acercamos, pero tenemos que tener en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es asegurar el escenario. Si una persona cayera en medio de la pista, nosotros no vamos a iniciar la identificación, no vamos a iniciar la cadena de supervivencia en un escenario no adecuado, ¿no? Nosotros primero tenemos que tener en cuenta nuestra seguridad nuestra y obviamente después de la persona, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que intentar, si un paciente cae, por ejemplo, en medio de la pista, pues llevarlo a la acera, en un lugar seguro para nosotros y para el paciente o para la persona. Y ahí ya podemos iniciar lo que es la primera parte o la activación del sistema de emergencias, ¿no? Entonces, el primer paso, este, principalmente, asegurar el escenario, asegurarlo, no poner en riesgo nuestra integridad física, nuestra integridad de nosotros, ¿no? Después, el siguiente paso va a estar encaminado a identificar que un paciente puede estar en un paro cardiorrespiratorio, un paro cardíaco. ¿Cómo lo hacemos? Es un paciente que no responde al llamado, es un paciente que no va a tener pulso. El pulso principalmente lo vamos a medir a nivel de la arteria carótida. Entonces, si un paciente no responde al llamado, es un paciente que no tiene pulso, que no está respirando de manera espontánea, entonces estamos ante un paro cardiorrespiratorio. Si tenemos más gente al lado nuestro, lo primero es comunicar al 112, tengo un paciente que de manera súbita presenta o de manera brusca presenta una caída, no me responde, por favor, llegar lo más rápido posible. Pero nosotros no debemos limitarnos solo a ello, ¿no? De alguna manera nosotros tenemos que iniciar las compresiones torácicas. Normalmente, un personal no entrenado, pues nosotros de alguna manera lo que tenemos que hacer es entrelazar nuestras manos, colocarnos eh, a- al lado lateral del paciente e iniciar las compresiones, ¿no? Como podemos observar en este video, lo que principalmente nosotros tenemos que hacer, intentar por lo menos 100 compresiones por minuto, si en el caso nos encontráramos solos, pero si nos encontramos con otra persona más, podríamos intentar 30 compresiones y 2 ventilaciones, 30 compresiones, de manera rítmica, como podemos observar, comprimiendo el tórax, pero facilitando también la, digamos, la expansión del tórax, ¿no? La compresión y este retorno del tórax. Entonces, nosotros tenemos que intentar, de alguna manera, hacer las compresiones de manera adecuada, ¿no? Entonces, como podemos observar, poner el talón de una mano en el centro del tórax, el talón de la otra mano encima de la primera, con los dedos entrelazados, brazos rectos en vertical sobre el tórax de la víctima y comprimir a 4 a 5 centímetros. Y lo más importante también
permitir las descompresiones, ¿no? Entonces, de manera rítmica, se inician las compresiones, vale decir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y dos ventilaciones. 30 compresiones, dos ventilaciones. 30 compresiones, dos ventilaciones. Pero ahora, obviamente, por el tema de la pandemia del COVID-19, hay muchas cosas han ido cambiando. Y lo principal, lo que nos recomiendan las guías, los que nos recomienda es principalmente las compresiones, ¿no? Eso es lo más importante. Asegurar unas buenas compresiones, 1, 2, 1, 2, y eso va a ser lo más importante, y eso nos va a dar un tiempo hasta que el servicio de emergencias pueda llegar al lugar donde nos encontremos, ¿no? Prácticamente estamos hablando de que un servicio de emergencias podría tardar entre 6 y 7 minutos en poder llegar, hasta 8 minutos en poder llegar al lugar donde nos podamos encontrar, ¿no? Pero siempre y cuando esto, a la accesibilidad sobre todo. Entonces, repasando, el primero, asegurar el escenario en un paciente que pudiera presentar potencialmente un paro cardiorrespiratorio. Segundo, verificar que un paciente pueda estar en paro. Verificar pulso, verificar respiración, verificar respuesta al llamado. Tercero, iniciar las compresiones. Ojo, ojo, antes de iniciar todo, antes de iniciar la cadena de supervivencia, es identificar que el paciente está en paro, pero también necesitamos activar el sistema de emergencia llamando al 112. Es decir, tengo un paciente en paro, pueden por favor traer un DEA, un desfibrilador externo automático. Que eso el personal les va a entender, ¿ya? Entonces, lo más importante es iniciar posteriormente, identificado, haber activado el sistema de emergencia, iniciar las compresiones. Como podemos observar, prácticamente 100 compresiones por minuto, 100 compresiones por minuto, de manera rítmica, compresiones, pero también permitir la descompresión completa del tórax. No vale solamente comprimir, comprimir, comprimir. También necesitamos descomprimir el tórax, ¿no? Entonces, como medidas generales, pues también nos recomiendan principalmente, como podemos observar, esta es una posición neutra donde nuestro paciente podría encontrarse echado, pero lo que nos recomienda es la maniobra frente-mentón, ¿no? Esto principalmente como que es hiperextender el cuello para evitar que la lengua obstruya la vía aérea, ¿no? Y la maniobra de tracción mandibular también lo mismo, ¿no? Entonces, como podemos observar en los gráficos, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Actualmente, por la pandemia del COVID-19, se ha cambiado digamos, esta recomendación para que prácticamente las compresiones sean nuestro pilar fundamental en lo que es la reanimación cardiopulmonar de nuestro paciente. Entonces, dentro de lo que son los algoritmos, nos dice, un paciente que inconsciente, con respiración ausente o anormal, llame al servicio de emergencia, 30 compresiones torácicas o 100 compresiones por minuto, 2 ventilaciones si en el caso lo pudiéramos realizar, pero obviamente teniendo en cuenta que ahora por los alineamientos de la pandemia, principalmente las compresiones, 100 por minuto. En cuanto llegue los servicios de emergencia, encienda y siga las instrucciones, ¿no? Pero obviamente si llega un personal entrenado, ellos prácticamente se van a hacer cargo del escenario, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las principales recomendaciones, nos dice no interrumpir la RCP, nunca, a menos que llegue la ambulancia, la víctima muestre signos de vida, o sea, ya tenga una respiración espontánea, o de alguna manera veamos que está reaccionando o ya tiene pulso, o en el caso de que uno pueda sentirse exhausto, ¿no? Esto principalmente va a tener en cuenta el hecho de que no solamente podríamos encontrarnos solos, ¿no? Podemos encontrarnos entre 2, 3, 4 personas que bien es cierto podrían intentar ayudar a las maniobras también, ¿no? A las compresiones torácicas, ya que estas van a ser también de alguna manera extenuantes. Entonces, dentro de las conclusiones, la identificación es crucial e iniciar la cadena de supervivencia como punto crucial para la sobrevivencia de la víctima, ¿no? Las compresiones de alta calidad, como hemos comentado anteriormente, y no detener las maniobras hasta que el personal entrenado acuda a la escena. Entonces, son de alguna manera alineamientos generales que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de poder enfrentarnos ante un paciente que potencialmente puede haber desarrollado
o pueda haber sufrido un paro cardiorrespiratorio. Muchísimas gracias.